En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Las 5:04, las 4:04 en Canarias. Estamos aquí en Es la tarde de radio con Fernando Lázaro, Carmen Tomás y Carmelo Jordá, que se saludan aquí amigablemente, hombre, claro como que si fuerais amigos, sí señor. Y además compañeros. Claro, como están grabando, deben estar grabando no se me oye. para el Compañeros y sin embargo amigos. La entrevista con Cristina Cifuentes hacéis ahora el paripé. Claro, Cuando claro. empecemos Es lo a que discutir, ya discutimos. No, Cristina, que Y no luego nos cuando acaba el programa y se acaban las luces es cuando nos viene lo quitamos, bueno, nos como- quitamos la careta. Como cierto vestuario de fútbol. Doña Cristina Cifuentes, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ellos parecen hasta compañeros de partido de los que llevan. Uy, no entremos en detalles. Que eso era al revés, era. Si ya empezamos a Era la ofensiva, vamos a compañero- tener... ¿Cómo era? Enemigos y compañeros de partido. Enemigos, Eso lo enemigos decía, mortales eso lo y decía, compañeros. lo decía compañeros. Churchill. Sí. Los que se sientan enfrente son los adversarios, los enemigos se sientan en los bancos de atrás. Al lado. Al atrás. suelo que O al vienen los lado. nuestros. Sí, al suelo. Bueno, le voy a recordar a los oyentes que ellos también pueden participar. Carmelo Jordá, Carmen Tomás y Fernando Lázaro llevan desde primero de la mañana. Oye, dame a mi turno de Preparándolo. pregunta y Vale. tal. Carmen, que no se la des antes a Fernando. Pero los oyentes también pueden participar en esta entrevista a la candidata del Partido Popular. ¿Cómo pueden hacerlo? Tienen un número de teléfono, el 91 504 5098, 91 504 5098, o en nuestra cuenta de Twitter, @eslatarde, o en nuestro perfil que tenemos en Facebook. Así para empezar, ¿cómo está siendo la vida de candidata? ¿Se la imaginaba usted así? La verdad es que no, porque yo no lo había sido nunca. Sí, había sido candidata, pero no con la responsabilidad de encabezar una lista. Y lo que veo es que hay muchísimo trabajo por delante. Eso a mí no me asusta, porque yo estoy acostumbrada a trabajar muchas horas. Pero bueno, hay mucho que hacer todavía. Quedan 40 días, es poco tiempo y muchísimo trabajo por delante. Pero bueno, yo tengo muchas ganas y toda la ilusión del mundo, y además a mí me decían esta mañana, pero es que ¿dónde te has metido? Digo, a mí es que me van los retos difíciles. O sea, en mi vida reconozco que a mí las cosas fáciles no... ¿Y hay algo más difícil que hacer las listas para la Comunidad de Madrid? Bueno, es complicado, es desagradable porque siempre hay gente que se queda fuera y sobre todo es complicado porque hay que intentar buscar un equilibrio. Gente que ya está, con gente que entra, renovación, con experiencia, mantener además un equilibrio territorial, la representación de los municipios, los distritos, y es desagradable pues porque hay gente que ha hecho un trabajo y no puede repetir. Entonces yo preferiría que esto pasara cuanto antes y ya nos pudiéramos poner solamente a trabajar. No sé si vale el símil, pero es casi como hacer la lista de una boda y luego colocar a la familia en las mesas, porque dices, este no se puede sentar con este nos cabe que poner a alguien del abuelo, hombre, el cuñado. Y en esta decisión, de 0 a 100, ¿qué porcentaje tiene de responsabilidad Cristina Bueno, Cifuentes? es todavía peor, porque el problema no es sentarle en otra mesa, es que no vaya al convite siquiera, con lo cual es peor. Bueno, yo lo que estoy haciendo con la presidenta del partido, Esperanza Aguirre, estamos tratando de llegar a un acuerdo, porque ella es la presidenta del partido, lógicamente, perdón, y tiene mucho que decir, y yo creo que no debe de haber imposiciones por parte de nadie, sino llegar a una lista acordada entre ambas que, bueno, pues de alguna manera represente al conjunto del partido en su totalidad. ¿Con algunas líneas rojas? Sí, para mí la línea roja es que yo lo he dicho, yo no quiero imputados ni investigados por corrupción en las listas. ¿Investigados tampoco? Bueno, investigados me refiero, en realidad es lo mismo, con la nueva ley, en el momento en que entre en vigor, a partir de ahora los imputados van a pasar a ser investigados, cosa que legalmente podría incluirse, puesto que yo creo, además soy abogado, creo en la presunción de inocencia, pero también creo que en el momento actual, con la desafección que hay de los ciudadanos hacia los políticos, con todos los escándalos que ha habido de corrupción, yo creo que mantener ahí un plus. Esto que dice el Partido Socialista, por ejemplo, de no, hasta que se abra juicio oral, no, Griñán y Chávez han sido imputados, pero no por un delito concreto. Yo prefiero dar un paso más hacia adelante y que cualquier persona que esté siendo investigada por un delito de corrupción, lógicamente, tiene que ser algo que tenga que ver con la corrupción, pues yo prefiero que no vaya en la lista. Fernando Lázaro. Hola Cristina, buenas Buenas. tardes. Retomando un poco lo de las listas que comentaba al principio, por centrar, ¿en qué fase están? Porque teóricamente mañana es una fecha clave.
si nos podría adelantar alguno de los elementos, hombre, yo creo que sería potente poder saber si hay algún consejero, si hay gente del ayuntamiento que vaya a estar. Cuando digo lista, me refiero en puestos que garantice estar en... Un número 2, una número 2, Bueno, alguien que usted diga. los Garrido, puestos los garantizarán únicamente los ciudadanos, que son los que van a decidir qué representación quieren que tengamos en el Partido Popular. Yo, lógicamente, salgo a ganar y a mí lo que me gustaría pues, es poder gobernar con una mayoría suficiente. Para poder gobernar con una mayoría suficiente hay que sacar 65 diputados. Son muchos diputados, hay que trabajar mucho. Yo, Fernando, con mucho cariño, prefiero no anticipar porque la lista no está cerrada. Yo he quedado esta tarde precisamente con Esperanza Aguirre para seguir avanzando sobre ella y no me parecería bien anticipar nada porque, en definitiva, la última palabra la tiene ella, que es la presidenta regional y el Comité Electoral de Madrid, que tiene que aprobarla. Yo lo diría encantado y Vale. a ti sabes que te aprecio muchísimo, pero entiende que no puedo. Y una un poquito más cercana. Hombre, yo me imagino que hoy habrá sido un día especial, ¿no? Hoy en la delegación de gobierno, pues diciendo adiós y hola a quien se incorpora como nuevo. ¿Qué es lo que va a echar de menos? ¿Qué es lo que, con el mejor recuerdo que se queda de su etapa de delegada? ¿Y cuál es el peor de los recuerdos? Bueno, la verdad es que a mí me ha costado muchísimo marcharme de la delegación. No solamente hoy era un día de toma de posesión, los días peores quizá fueron los últimos días cuando tuve que embalar y recoger tantas cosas, porque para mí la delegación de gobierno no ha sido solo un trabajo, ha sido algo mucho más que un trabajo, porque ha sido para mí una dedicación de 24 horas al día durante 3 años y 4 meses. Yo, insisto, era algo mucho más que un trabajo, me he dedicado en cuerpo y alma a ello y además han sido 3 años de mi vida en la cual pues me han pasado muchas cosas, personalmente incluso. El grave accidente que tuve, la muerte de mi padre, o sea, es una etapa que a mí me ha marcado personalmente. Entonces, recoger todos esos recuerdos y demás me ha costado muchísimo despedirme. Bueno, al final hemos terminado llorando con la secretaria, los ordenanzas, los escoltas, los policías. Ha sido muy, muy emotivo porque yo dejo amigos, más que compañeros o más que personas con las que he trabajado, dejo amigos. Y ha habido muchísimos momentos muy malos, horribles momentos, porque han pasado cosas desgraciadamente muy negativas y también ha habido muchos momentos. Yo al final me quedo con los buenos momentos, sobre todo el haber conseguido que la delincuencia descienda en Madrid en el acumulado un 14%, que es una cifra muy positiva y que sin duda es mérito de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y como cosa positiva, la experiencia que yo tengo, que para mí es el más alto honor que se puede alcanzar en política, el haber sido la jefa de la Policía y de la Guardia Civil. Carmen Tomás. Bueno, yo voy a entrar directamente en materia, sin perjuicio de luego volver a Tenemos tiempo, no hay prisa, ¿no? ¿A qué hora quedo con Esperanza Aguirre? No tenemos tiempo. Tenemos tiempo, así que tranquila. Bueno, hoy hemos conocido, por ejemplo, de Podemos ya al candidato ahí en el Reach, con todos los... Por lo visto había más medidas de seguridad que cuando va Rajoy o cualquier otra personalidad. Bueno, y entonces ha dicho, por supuesto, que recuperaría el impuesto del patrimonio, el impuesto de sucesiones. El señor de Ciudadanos ya nos dijo aquí en el radio que quería recuperar sucesiones, o sea, subir los impuestos. Todavía no se ha recuperado. Y el señor Gabilondo, que habla poquísimo, yo en realidad todavía no sé lo que quiere, pero sí sé que habla del eufemismo solidaridad cuando quiere decir que va a subir los impuestos. Entonces, yo le pregunto, Madrid es realmente un lugar donde se pagan menos impuestos de España, donde está bonificado sucesiones, donde está bonificado patrimonio, es decir, prácticamente no existen. ¿En esa línea va a continuar su política en materia de impuestos? Y sin ningún género de dudas. O sea, lo digo para que quede muy claro. La prioridad número 1 es la creación de empleo. Y puesto que la prioridad número 1 es la creación de empleo, y yo considero que ese tipo de política fiscal que se ha llevado a cabo en Madrid pues ha beneficiado y ha posibilitado que Madrid esté a la cabeza de la actividad económica y también de la creación de empleo. Hemos tenido en el último año más de 90.000 nuevas afiliaciones en la Seguridad Social. De hecho, el último mes de marzo fue el mejor año en la serie histórica en los últimos 13 años en cuanto a creación de empleo, con más de 5.000 puestos de trabajo creados. Y creo que eso tiene mucho que ver con la política fiscal.
Y yo, desde luego, me comprometo, y en el programa electoral así va, y además lo voy a hacer en los 2 primeros años, a desde luego mantener las rebajas de impuestos, mantenerlas todas, es decir, la exención, práctica exención del impuesto de patrimonio, la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, pero a seguir bajando el resto de los impuestos transferidos. Nosotros hemos tenido 3 bajadas del IRPF, que se puede seguir bajando, y luego también se han bajado el resto de los impuestos, que son actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales. Y mi compromiso es, desde luego, mantener esas bajadas y bajar un poco más. Carmelo. Acabamos de ver una cosa... Bueno, y solamente una cosa, por rematar. Es que, claro, cuando últimamente todo el mundo me dice, es que son iguales unos que otros, ¿no? Es que yo quiero insistir desde estos micrófonos que es que Ciudadanos, en materia de impuestos, lo que ellos quieren es subir los impuestos. Sí, Entonces, que quede claro que en todas las cosas no somos iguales. Te digo antes que nada que te has ganado el voto de cierta persona que me ha avisado muy cercana y me ha dicho, diré que yo la voto, pero si no sube los impuestos. Así que bueno, ya cuentas Bueno, con uno. ya tenemos uno. Ya tienes uno. Creo que muchos. Creo que todos teníamos bastante, o más o menos claro, que lo normal era que el Partido Popular de Madrid siguiese en esa línea en cuanto a la política fiscal, con la que todos, al menos en esta mesa y en esta casa, estamos bastante de acuerdo. Pero la llegada de una persona nueva, hipotéticamente, a la presidencia de la Comunidad de Madrid, entiendo que tiene que traer algunos cambios en algunos aspectos sobre la política que se hacía tanto en la Comunidad de Madrid como en el Partido Popular de Madrid, aunque seguirá siendo presidido hasta que corresponda por Esperanza Aguirre, pero bueno, también la figura de la presidenta de la comunidad entiendo que tendrá otra posibilidad, no sé si para influenciar, para sugerir cambios. ¿Qué cosas crees que es lo más urgente para cambiar tanto en la Comunidad de Madrid como en el Partido Popular de Madrid? Bueno, respecto al Partido Popular, yo la verdad es que es algo que ni me planteo. Yo solamente tengo un objetivo, que es que el día 24 de mayo conseguir la confianza mayoritaria de los madrileños. Y más allá de ahí, el Partido Popular está presidido por Esperanza Aguirre, que fue elegida de manera además muy mayoritaria por los militantes de Madrid, entre ellos por mí misma, que también la voté y estoy además en su equipo, y yo creo que plantear ese asunto no tiene ningún sentido hasta que no llegue, y veremos a ver si ella en ese momento decide que no quiere repetir, pero es algo que yo, insisto, ni me planteo. Luego, dentro de esto, pienso que cada persona tenemos nuestra forma de hacer las cosas y no todos somos iguales ni hacemos las cosas de manera diferente. Yo estoy segura que Esperanza Aguirre le va a imprimir un sello particular a la Alcaldía de Madrid, y yo espero que sea la próxima alcaldesa de Madrid, y yo también le voy a imprimir un sello particular a la presidencia de Madrid si los ciudadanos me eligen. Yo coincido en gran parte, en muchísimas de las cosas que mi partido, el Partido Popular, ha hecho en la Comunidad de Madrid, el gobierno de Ignacio González, en cuanto a bajada de impuestos, en cuanto a gestión, en cuanto a apuesta por la educación pública, pero a la vez manteniendo la libertad de educación, el programa de colegios bilingües, la posibilidad de elegir, igual que en materia sanitaria. Es decir, es que yo reivindico la acción de gobierno del gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, y además me remito a los resultados, que han sido muy buenos. Pero yo creo que todo en la vida es mejorable, todo. Y yo me propongo mejorar. Es decir, yo no pretendo presentarme ante los ciudadanos explicándoles qué es lo que se ha hecho, que también. Yo lo que quiero es trasladar un proyecto de futuro para los madrileños, precisamente para que Madrid siga a la cabeza de España, para que Madrid siga creando cada vez más empleo y para que se mejoren aquellas cosas, bueno, pues que se pueden gestionar de manera mejor, que yo creo que siempre todo es mejorable. ¿Eso significa que va a volver a intentar la privatización de la gestión de algunos hospitales, a pesar de, en fin, por todas las cosas que ha pasado, todas las mareas? O sea, ¿porque cree que esa es una buena política, o visto lo que ha pasado, esa parte la va a dejar como estaba? No, a mí el modelo actual sanitario que tenemos en Madrid, que además yo lo conozco muy bien porque iba a decir lo he sufrido, no, a mí me han salvado la vida en el Hospital de la Paz, y aprovecho de nuevo para agradecerles, y realmente he podido vivir en mi propia carne que tenemos una sanidad pública que es extraordinaria, sin duda alguna la mejor de España y probablemente la mejor de Europa también.
Yo creo que ese proyecto que había, que era un proyecto de externalización, de privatización, surge en un momento en el que, como consecuencia de la situación económica, pues verdaderamente el gobierno se plantea que tiene que hacer la sanidad sostenible y piensan que de esa manera se puede mantener la sostenibilidad. Yo creo que ahora ese modelo, el modelo por sí, tal y como está, es sostenible, es un modelo muy bueno, es un modelo que coexiste porque nosotros tenemos en Madrid. Bueno, primero hay que decir que en Madrid la sanidad es universal, gratuita y es una sanidad de muy alta calidad. Y esto que decían algunos líderes socialistas, mintiendo, que había que ir a los hospitales con el carné, con la tarjeta de crédito en la boca, que lo dijo el señor Simancas, pues esto se demostró que era una absoluta mentira, porque cualquier ciudadano que va a un hospital en Madrid es gratuito y no tiene que pagar nada. Pero a mí me gusta el modelo actual, en el cual hay unos grandes y magníficos hospitales públicos y luego hay 4 hospitales que son públicos, pero que están gestionados externalizados en la gestión, pero que, insisto, son públicos y gratuitos para los madrileños. Concretamente, el Rey Juan Carlos de Móstoles, Valdemoro, Torrejón y Villalba. Luego está la Fundación Jiménez Díaz, que tiene un régimen diferente porque es un centro privado con concierto. A mí me gusta ese sistema, creo que es un sistema que está funcionando muy bien y creo que lo que hay que hacer es, más allá de plantear nuevas externalizaciones de hospitales y de centros de salud, pues seguir avanzando en seguir ofreciendo todavía una mayor calidad, y hay cosas que evidentemente se pueden mejorar. Yo tengo algunos proyectos que dentro de pocas semanas en el programa electoral los vamos a explicar para avanzar sobre todo en la calidad de la prestación. Ya sé que usted se quiere quedar con lo bueno, pero ha citado el accidente en el que casi pierde la vida y además de la buena labor de la gente que estaba dentro del hospital, cuidando de su salud y de las tantas de otras personas que había allí, fuera a montar una manifestación diciendo que usted, que en esos momentos estaba luchando por salvar la vida, tenía que salir del hospital. ¿Cómo vivió usted eso? Bueno, cuando se enteró después, y no sé si es uno de los peores momentos que ha vivido como delegada del gobierno. La verdad es que no, porque cuando ocurrió todo aquello yo estaba tan mal, estaba en la UCI, estaba muriéndome y eso lo supe después. Y lo cierto es que cuando alguien pasa por una experiencia muy traumática en tu vida, en la cual ves la muerte tan de cerca, que pues yo hubo un momento en que realmente me preparé para morir. Bien, cuando tú consigues salir hacia adelante, yo además fue algo que decidí en el hospital, quedarme con la parte positiva. O sea, todas mis energías y todas mis fuerzas fueron destinadas a salir adelante, a no morirme, a salir no en una silla de ruedas como me habían dicho, sino a poder salir del hospital por mi propio pie, cosa que hice. Entonces, yo todas esas experiencias que son tan negativas ya las tengo, por supuesto, perdonadas y olvidadas. Y con lo que me quedo es con las cientos y miles de personas que me han mandado cartas, que llamaron esos días al hospital interesándose para preguntar. Es que yo he recibido tantísimas muestras de cariño que al final te das cuenta de que la mayor parte de la gente es gente buena, con independencia de que políticamente esté en un sitio o en otro. Yo he recibido muchísimas muestras de apoyo y es eso con lo que me quedo, con la gente buena y con todo el cariño y el apoyo que he recibido. Ahora que estamos hablando de ese accidente en la moto, estamos recibiendo muchísimas preguntas de nuestros oyentes. Cristina Cifuentes ha dicho que le van los retos difíciles. Yo tengo muchas preguntas difíciles, pero vamos a empezar por las facilitas. Lillo le pregunta, dice, si resulta elegida y llega a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿tendrá coche oficial o irá en moto al trabajo? Bueno, yo en moto últimamente ya no, desde el accidente ya no voy. Por Soy prescripción una motera. familiar. Bueno, por prescripción familiar y porque no solo por eso, sino porque yo tengo todavía una vértebra aplastada. Es verdad que estoy muy bien, pero ahora mismo yo sería una insensata si me montara en una moto, porque un golpe pequeño en mi caso sería algo muy grave. Y además, y es verdad que yo a mis hijos cuando estaba en la UCI les prometí que no me volvía a montar en la moto. Ha pasado 1 año y medio y pienso cumplir la promesa. En todo caso, yo utilizo el coche oficial. Yo creo que hay que utilizarlo cuando hay que utilizarlo, y es verdad que hay ocasiones en las que uno tiene que desplazarse a determinados lugares en coche oficial. Pero a mí, yo lo que no hago nunca, por ejemplo, jamás lo he hecho como delegada, es utilizar el coche oficial para mi vida privada. Ayer mismo
que iba yo a trabajar, porque yo un domingo iba en el autobús en el 21 y me viene una señora muy sorprendida, pero es que usted coge el autobús, y yo le decía, pues sí, o sea, porque a mí me gusta coger el autobús, me gusta coger el metro, me gusta ir a andar por la calle, por el centro de Madrid, es decir, el coche oficial se tiene que utilizar para lo que se tiene que utilizar, y es verdad que hay veces que uno tiene que acudir a determinados lugares en coche oficial, es como el uso de la escolta. Pues yo ahora no tengo escolta, pero cuando la tienes, pues la tienes porque la tienes que tener, aunque creo, insisto, que ese tipo de cosas hay que utilizarlo exclusivamente para cuestiones que tengan que ver con el ejercicio de tu cargo. Y nos escriben también desde la plataforma motera de seguridad vial, le preguntan si estaría dispuesta a mantener una reunión con los miembros de esta plataforma y apoyar el Día Nacional de la Moto. Por supuesto, es más, yo tengo previstas, no sé si con esta plataforma o con otras, pero tengo prevista alguna reunión con moteros y con asociaciones, porque bueno, pues hay cuestiones que hay que avanzar, hay riesgos que se corren, hay puntos negros y hay situaciones en las cuales se puede mejorar para que haya una mayor seguridad vial. Porque además la moto es un medio de transporte que utiliza muchísima gente y que sirve para descongestionar el tráfico de las grandes ciudades, y no solo de Madrid, sino del resto de las grandes ciudades que tenemos. Y por tanto hay que fomentarlo, pero mejorando las condiciones de seguridad. Hablando de motos. Bueno, el otro día he de decir que me pude montar en una moto dentro de un concesionario, en una Harley Davidson, eso ya eran palabras mayores, pero la verdad es que digo, madre mía. Sí, hay que ver la letra pequeña de esa promesa. Prometo no volver a montarme una moto que esté en marcha. Claro, de claro, momento no la he claro. cumplido. Bueno, todavía Dieter, colgué la foto en el Twitter y todavía había gente que decía, dando ejemplos sin casco, claro, es que estaba dentro del concesionario, no me iba a poner el casco. Además, si te pones el casco no se ve que eres tú. Esa es la foto. Bueno, hablando de vender motos, en la audiencia, y tú eres consciente, usted es consciente de esto, señora Cifuentes, en la audiencia de radio hay gente que está muy molesta con su partido porque le vendieron motos en la campaña electoral que luego no han cumplido. Me refiero a promesas en las que cada oyente tendrá alguna que le duela más. No se han cumplido y eso hace que haya mucha gente que está molesta, no sabe si quedarse en casa o votar a Ciudadanos o a UPyD, en fin, a Vox, según voy diciendo partidos, que al menos me va levantando una ceja u otra. De momento están ahí. O a PSOE, o incluso, es verdad que ya menos, pero hubo mucha gente, y a mí me sorprendió, que nos llamaba, oyentes de Radio, y decía, yo estoy tan indignado que voy a votar a Podemos. Luego vamos a hablar del Coleta, porque creo que Pablo Molina está pendiente del Coleta, de Pablo, ya me has liado con el Coleta, de Pablo Iglesias, por aquí cada uno le llama como quiere, pero coletas hay muchas, y el otro día yo vi en El Hormiguero que Cristina Cifuentes decía que su coleta era más larga que la de Pablo Iglesias. Que lo es, objetivamente, esto es una realidad empírica. Habrá que sacar. Bueno, aunque hoy ya me he desmelenado del todo. Digo, vengo a Radio y me desmeleno. Es lo que ha hecho Pablo Iglesias. Con coleta. Es lo que ha hecho Pablo Iglesias en el Rich. Cada uno tiene los sitios que tiene. De hecho, Pablo Molina, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, antes de que le preguntemos por cómo va a tratar de recuperar el voto perdido Cristina Cifuentes de la gente del Partido Popular, el otro día eras tú el que nos decías, Cristina Cifuentes se ha quedado con el voto del Hormiguero, que en el público normalmente no es que lleven a gente afiliada al Partido Popular. Hoy de la televisión, ¿tú qué es lo que nos quieres traer? Bueno, yo creo que es un momento oportuno, ahora que estabais de coletas, de sacar a colación la entrevista de Pepa Bueno anoche que se estrenaba en el programa del Sofá de Chester. Un segundo. ¿Es verdad que usted tiene como asesor de imagen o está contratado Risto Mejide? Bueno, yo eso lo quiero aclarar porque lo he leído, o sea, ni es mi asesor de imagen, ni él tiene una agencia de publicidad. Y nosotros en el partido, para elaborar los vídeos de campaña, uno de los vídeos de campaña lo han hecho unos colaboradores suyos, cosa que a mí la crítica la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, porque al final todas las personas tienen derecho a trabajar de una manera objetiva, y yo creo que cualquier profesional de la publicidad, y él es un magnífico profesional de la publicidad, pues han hecho un vídeo muy digno, que entraba dentro de nuestro presupuesto, y yo creo que es que el tema se ha sacado completamente de... Pero el sofá tipo Chester con el que Esperanza Aguirre va a hacer campaña, de momento usted no se suma a eso, ¿no? Bueno, a mí me parece que las propuestas de Esperanza son muy novedosas, muy interesantes, ella tiene su forma de hacer las cosas. Yo, más que el sofá, lo que estoy haciendo es salir a las plazas, a tomar las plazas,
y a enfrentarme a las preguntas de los vecinos, micrófono en mano y cada cual que quiera preguntar. Lo hemos hecho ya en Móstoles y lo vamos a hacer en más. Al final, en definitiva, yo lo que quiero es conversar, responder, dialogar con los ciudadanos, que nos digan lo que ellos quieren. Y esta mañana, por ejemplo, he presentado la campaña en Internet 3.0, la web, las redes sociales, y el objetivo es un poco eso, es hablar con los ciudadanos y que los ciudadanos... ¿Y qué tal le reciben? Pues hay de todo, porque hay personas que están enfadadas, hay personas que directamente, a través de las redes sociales sobre todo, que hay gente que aprovecha el anonimato pues para desde descalificar o lo que sea, pero la mayor parte de la gente lo que hace es hacer propuestas. Y se están recogiendo todas y lo vamos a contestar absolutamente todo. Yo lo que quiero hacer es un programa electoral no para los ciudadanos, sino hecho con los ciudadanos, recogiendo las propuestas, lógicamente las propuestas que se puedan realizar, porque yo estos días estoy viendo que unos y otros prometen el sol y la luna, y a mí eso me parece una irresponsabilidad, porque yo creo que hay que prometer lo que se pueda cumplir. Yo me he comprometido a cumplir el programa electoral, y si no lo cumplo, va a haber responsabilidades políticas. Entonces, estamos haciendo muchos números, cuadrando muchas cosas para que todo lo que se prometa se pueda cumplir. Solo un acote en la misma línea. ¿Se pueden ganar unas elecciones haciendo solo promesas o recordatorios de la gestión económica? Bueno, yo creo que la gestión económica evidentemente es importante porque el paro y la crisis económica es el primer problema que tienen los españoles, es el primer problema que tenemos como país. Pero yo creo que hay que hablar de muchas más cosas, aparte de situación económica. Yo lo he dicho al principio de la entrevista, mi prioridad, la principal, es la creación de empleo. Y a partir de ahí, pues las políticas económicas, de bajada de impuestos, de ayuda a los emprendedores, a los autónomos, a los pequeños comerciantes, a las pymes, pero tiene que haber muchas más cosas. O sea, yo básicamente creo que la obligación de un presidente de una comunidad autónoma, como la de Madrid, es gestionar bien el dinero de todos, ofrecer unos buenos servicios, ofrecer una buena sanidad, ofrecer una buena educación, ofrecer unos buenos servicios sociales. Sobre todo, ese es el compromiso primordial. Y claro que yo estoy dispuesta a hablar de política y a hablar de principios y valores porque creo que en el Partido Popular los tenemos. Bueno, hablando de prometer el sol y la luna, te hemos cortado, Molina, cuando estabas hablándonos de lo que ha pasado en Chester, que está Felipe González y Pablo Iglesias con Pepa Bueno. A ver. Sí, es que Lázaro con Cristina Cifuentes se emociona, coge la hebra de manera que la Lo siento, Pablo, un abrazo. Pobre. A ver, continúa, Pableras. Bueno, se parece Pablo Iglesias al joven Felipe González de comienzos de los años 80. Esta es la pregunta que le hizo Pepa Bueno a Felipe González anoche. Y esta es la manera en la que responde el político socialista. No se parece a él, se parece a otro político, quizá ideológicamente un poquito más distante. Vamos a escucharlo. No me siento, yo la verdad es que no lo identifico. A mí se me parece mucho más en su lenguaje corporal y en cómo dice las cosas, se me parece mucho, incluso en su tipología humana, a Aznar. Mucho más en su manera sus afirmaciones, en su carácter y en su... Pablo Iglesias te recuerda al Aznar joven. Joven o no joven. O no joven. Aznar es eternamente joven, no como yo, que estoy ya viejo y decadente. Y esta mañana, desde la sede habitual de los indignados, los Kentrich, pues Pablo Iglesias salía al paso de estas graves acusaciones. Bueno, creo que ellos dos se parecen más que nadie en este país, favorables a los consejos de administración y a una manera de hacer política contraria a los intereses de la gente. Pero está claro que coleta la de Cristina Cifuentes, vaya. Sí, ya te vi yo el otro día con el hormiguero. ¿Se parece? ¿Quién se parece a quién se parece? A ver, ¿se parece Felipe González a Aznar? ¿Aznar a Pablo Iglesias? Hombre, yo creo que ellos, los tres, se parecen mucho, sobre todo en el blanco de los ojos, y a partir de ahí en bastante poco más. Vamos, yo verdaderamente que Felipe González diga que Pablo Iglesias y Aznar se parecen en algo, me parece una afirmación completamente extravagante, pero bueno, es una opinión que tiene el señor Felipe González y él sabrá por qué lo dice. Yo creo que son muy diferentes los tres.
entre sí. Y escuchar a Pablo Iglesias hablar de la casta y de los consejos de administración y de Felipe González de Aznar en su actuación hoy, su desayuno o presentación de candidatos en el Hotel Ritz, señora Cifuentes? Pues es muy curioso, pero no por el hecho de que presente en el Hotel Ritz, que es un hotel, bueno, pues de 5 estrellas, sino a mí me resulta muy curioso cada vez que oigo hablar de la casta al señor Pablo Iglesias, Monedero, Rejón y demás, pero claro, resulta que en los últimos meses pues cada vez nos enteramos de más cosas, pero concretamente pues estos señores son unos señores que el que no tiene beca Black resulta que tiene 2 pisos y una cuenta corriente de más de 400.000 euros. El que no tiene una empresa, que es una empresa audiovisual de producción, eso sí, que declara como si fuera una ONG, una organización sin ánimo de lucro. Es decir, y además parece ser que paga a sus empleados por debajo del sueldo mínimo profesional y parece ser que en dinero negro. Es decir, que estos son los que hablan de la casta incesantemente. Y resulta que, claro, me llaman a mi casta, que soy una persona que vive de su salario, que saca adelante a su familia, que vivo de alquiler, con el esfuerzo de mi trabajo, y tengo que aguantar que estos señores me llamen casta. Entonces es que yo me indigno. Pero si tienen todos pisos, casas, chalés, cuentas corrientes, y resulta que la casta somos los demás, que trabajamos pues, y que vivimos de nuestro trabajo, a mí es una cosa que verdaderamente me indigna. Pero bueno, también he de decir que más allá de la indignación de este tipo de cosas, lo que sí que me preocupa es que lo que ellos están proponiendo son cosas, pues que son cosas que yo no quiero para mi país. Y ya no vamos a hablar, que también, si queréis, de que es que el modelo que ellos tienen es el modelo de Venezuela. Es que esta misma mañana en este hotel de 5 estrellas, el candidato de Podemos ha dicho, por ejemplo, que él va a terminar, una de las cosas que va a hacer es con el distrito único en Madrid de educación. Es decir, con la libertad de que cada padre y madre pueda elegir el colegio que quiere para sus hijos. Un logro que el Partido Popular en Madrid pues consiguió hace ya un par de años, abrir el distrito para que si tú quieres llevar a tus niños, no al colegio que tienes al lado de tu casa, sino al colegio que hay al lado de tu trabajo, al que hay al lado de casa de los abuelos o al que sea, porque ahora mismo en Madrid se puede elegir colegio público, también concertado. Y sin embargo, estos señores de Podemos quieren terminar con eso. Entonces, ese es el modelo que yo no quiero para Madrid. No ya que me caiga mejor o peor o que me parezca que son unos sinvergüenzas, sino es que quieren un modelo en Madrid que yo creo que es muy perjudicial para los madrileños. Y sin Eso embargo, forma en las parte del encuestas, modelo, perdona, sí, del pero modelo digo, general, que es sin la em- falta de libertad. Ya pero está. Y el sin embargo, Todo se adoctrinamiento. resume en eso. en las encuestas se ve que Podemos aparece como una de las fuerzas primeras, que Ciudadanos le está comiendo terreno al Partido Popular, el PSOE bastante tiene con lo suyo. ¿Cómo va a hacer Cristina Cifuentes en este caso? Ya no el PP ni las siglas, porque Rajoy dice, con estas siglas vais a ganar. Yo en eso discrepo. Yo creo que candidato se tiene que partir la cara por lo suyo. ¿Cómo va a hacer Cristina Cifuentes para la gente que nos está escuchando y que dice, bueno, por mucho que diga a mí el tema de la corrupción, las promesas incumplidas, el tal, me va a pesar en lo concreto y en lo general para convencer a esa gente que o bien no se quede en casa o que no vote a Ciudadanos, a PSOE, a Podemos, a Vox, UPyD? Pues yo voy a plantear una campaña que se va a basar exclusivamente en el debate de las propuestas y de los programas y de las ideas. Y entonces yo estoy elaborando el programa electoral, pero hay cosas que tengo muy claras. Es que yo voy a bajar los impuestos, que yo voy a defender la sanidad, la libertad de elección en sanidad, que ahora mismo cualquier madrileño puede elegir su hospital o su centro de salud, que en educación, por supuesto, apuesto por la educación pública, pero apuesto igualmente por la libertad de elección. Es decir, que también los fondos públicos tienen que sostener la enseñanza concertada para que esa libertad de educación que se recoge en la Constitución sea real. Apuesto por la educación bilingüe, apuesto por la educación de excelencia, es decir, apuesto por ese modelo y a partir de ahí apuesto por muchas más cosas, que va a ser el centro del debate. Y luego yo creo que también uno se tiene que presentar ante los ciudadanos como lo que es. Yo soy una persona con una trayectoria de servicio público, creo que mi trayectoria está ahí, yo lo único que puedo ofrecer es honestidad, muchísimas ganas de trabajar y una gran vocación de servicio público. Yo no quiero ser presidenta de la Comunidad de Madrid para ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo quiero ser presidenta de la Comunidad de Madrid para que Madrid progrese, para que Madrid vaya mejor, para que mis hijos, que tienen 22 y 25 años, no se tengan que marchar fuera
de España o de Madrid porque aquí no hay trabajo, o para que los hijos de mi vecino no se tengan que marchar fuera. Es decir, yo quiero verdaderamente trabajar para que las cosas en Madrid funcionen mejor. ¿Y cómo voy a convencer a los ciudadanos? Pues trabajando 24 horas al día, en la calle, en los medios, en las redes sociales, llegando a cada uno de los ciudadanos y hablando con ellos de manera individual todo lo que pueda y de manera colectiva también para convencerles de que verdaderamente el proyecto que yo tengo el honor de encabezar es un proyecto que es bueno para Madrid porque es el que ha permitido que Madrid en estos momentos esté a la cabeza del resto de las comunidades de España y que pues en estos momentos un cambio de gobierno yo creo que sería muy negativo para Madrid y sería un retroceso en definitiva. Sandra León me dice que hay muchísimas llamadas, que los oyentes quieren también participar en esta entrevista. Carmen Tomás y Carmelo tienen pedido su turno, a ver si te queda un hueco, Lázaro. Un para huequito, por colar favor, alguna. hombre. Tranquilo, que yo te protejo de Pablo Molina. Lo hacemos Bien. enseguida. Nos paseamos por el Corte Inglés y luego volvemos. La tarde de Dieter es radio. Las 5 y 44 minutos, las 4 y 44 en Canarias. Estamos con Fernando Lázaro, Carmen Tomás y Carmelo Jordá aquí entrevistando a Cristina Cifuentes, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid. Sandra León, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, me decías que había muchas llamadas, ¿no? En el contestador. Muchísimas, muchísimas. Bueno, pues antes déjame que hagamos una cosa. Porque ser delegada del gobierno es una cosa fina, pero ser delegada del gobierno de Madrid tiene tela. Y para que le dé algún consejo a la persona que se queda en el cargo, ¿qué le parece? Doña Concepción Daucausa, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí tiene Cristina Cifuentes. ¿Qué consejo le podría dar a la persona que hereda ese cargo? Yo no le tengo que dar ningún consejo porque Concha es una persona extraordinaria que tiene muchísima experiencia en muchos cargos públicos y ella sabe muy bien qué tiene que hacer y lo va a hacer muy bien además. Doña Concepción, y un consejo para la candidata de la Comunidad de Madrid, aunque tenga muchísima experiencia también. Bueno, yo creo que la tendría que pedir alguna vez alguna opinión. Cristina y yo tenemos una relación de hace mucho tiempo, puesto que coincidimos en la Asamblea de Madrid y ella ha hecho Ella era mi jefa, ella era la presidenta y yo la vicepresidenta. Claro, ahora es al revés, lo cual significa que eso es importante en la vida, ¿no? Que puedas cambiar y seguir manteniendo esa relación. Ha hecho un trabajo extraordinario en la delegación de gobierno y la llamaré más de una vez para cualquier dificultad que tenga, no tenga la menor duda. Me pienso aprovechar de su experiencia. Bueno, pues ahí está. Les dejamos en que una se llama a la otra y la otra se llama a la una cuando lo necesiten, pero ningún consejo ni decir, sí, en esto, doña Cristina, para alguien que es delegada, no para Concepción da Cosa, para ser delegada del gobierno, delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid. Es que lo que yo le podría decir a Concha, ella ya lo sabe, es sobre todo no solo el honor, sino la satisfacción que va a encontrar día a día en ser la jefa de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y lo importante que es estar en manos de tan buenos profesionales como son ellos, pero es que eso ella ya lo sabe. Doña Concepción, ¿y dispuesta a asumir el reto? Por supuesto que sí, con mucha ilusión y con una enorme responsabilidad, pero sí, porque verdaderamente representar a la Administración Central en la Comunidad de Madrid pues es todo un honor y espero que además de trabajar mucho, que eso lo voy a hacer, pues tenga también un poquito de suerte, que siempre viene de la vida. Pues nos hablaremos, porque si otra cosa no, pero que ser delegada en el gobierno en la Comunidad de Madrid da noticias, ya se lo puede decir aquí la señora Cifuentes. Muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias. Por cierto, no en pocas ocasiones, yo personalmente, porque sé lo que sufren los vecinos de la zona centro, he defendido la actuación de la delegación del Gobierno de Madrid en cuestiones de las manifestaciones. El otro día tengo que decir que, sin embargo, te escuché decir como dato casi elogioso la cantidad de manifestaciones que se habían producido bajo tu mandato como delegada del Gobierno, diciendo así se ve cómo ha habido libertad de manifestación. Eso puede que muchos vecinos lo interpreten como que usted ha tenido algo que ver en que se hayan podido producir todas esas manifestaciones y se olviden ciertas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a las que los vecinos de aquella zona y la gente con sentido común le agradecen que hayan permitido que hasta en un mismo día manifestaciones de extrema izquierda y extrema derecha se pudieran celebrar en apenas algunos metros. Pero No. yo creo que eso usted debe explicarlo. A ver, lo explico muy fácilmente porque a lo que yo me refiero es que durante mis 3 años y 4 meses de mandatos ha habido muchísimas manifestaciones. ¿Cuántas? Que se sabe el dato. 11.676, es decir, muchísimas.
También es verdad que hay que reconocerlo que los años más complicados, sobre todo, fueron el 2012 y el 2013. Pero contra esto puede hacer usted A ver, algo. lo que se puede hacer es aplicar la ley. El problema o la cuestión es que las delegaciones de gobierno, contrariamente a lo que piensa mucha gente, no autorizamos las manifestaciones. Es decir, un delegado del gobierno no autoriza una manifestación. La manifestación por sí se celebra porque la Constitución lo dice, es un derecho constitucionalmente reconocido que además no necesita autorización previa. Lo único que puede hacer un delegado de gobierno es prohibirla o modificarla si se dan determinadas circunstancias. Claro, la gente dice, si se puede prohibir, significa que se autoriza. No, esta es la paradoja, no se autoriza, pero se puede prohibir. ¿Cuándo se puede prohibir? Yo la verdad es que he prohibido algunas cuando se daban esas circunstancias de que existe la certeza absoluta de que se van a producir alteraciones del orden público y además esas alteraciones del orden público van a poner en peligro bienes o personas. Esto la verdad es que ha ocurrido en pocas ocasiones, porque yo también tengo que decir que de las 11.676 manifestaciones, tan solo en 15 ocasiones ha tenido que intervenir la Policía Nacional con material antidisturbio y, por tanto, la gran mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas. ¿Cuál es el punto intermedio? El punto intermedio es buscar el que se pueda llevar a cabo ese derecho a manifestar, que yo creo en él, porque yo creo que todos los demócratas, lo que nos diferencia a los países demócratas de los que no lo somos, es que podemos salir a la calle a protestar. En Venezuela no pueden, o si pueden les disparan y los matan. Como ha pasado recientemente con chavales jóvenes. Ahora, desde las delegaciones de gobierno, lo que hay que hacer, y yo eso he tratado de hacerlo, es compaginar ese derecho a salir a protestar con el que esas manifestaciones se hicieran de manera pacífica, de manera ordenada. Y sí que he de decir, por último, que en el último año, sobre todo, pues sí se ha conseguido que las manifestaciones descendieran de una manera muy notable. Concretamente han bajado más de un 30% y además hay que decir que hablamos de manifestaciones de muy pocas personas. Es decir, aproximadamente el 80% de las manifestaciones que ha habido en el último año eran de menos de 200 personas y casi la mitad de menos de 50 personas. Sí, ese es el problema, que 50 personas te cortan todo No, el tráfico. es que eso es lo que no puede ser. Es que 50 personas no pueden cortar el tráfico. Ay. 50 personas tienen que ir de manera ordenada por la acera, pueden provocar, pero no pueden cortar el tráfico. Y normalmente no ha sido así. Y no ha sido así gracias, lógicamente, a la eficacia de la actuación de la policía, que está en las manifestaciones, pues evitando que haya esos cortes de tráfico. Los oyentes se me van a manifestar en la puerta de radio como no les demos paso. A ver, Sandra. Sí, porque tú sabes, Dieter, que cada vez que viene aquí algún político, pues se nos llena el contestador de críticas, halagos, sobre todo críticas, porque hoy en día esto de la política no es una profesión que esté muy bien vista, pero hoy sobre todo lo que ha habido es una avalancha de preguntas, lo que demuestra el interés de nuestros oyentes por esta entrevista. Tanto es así que he tenido que dividir las preguntas en dos bloques. El primero, todas aquellas cuestiones relacionadas directa o indirectamente con la política o con los dineros, como dice aquel. Con el ruego de que conteste con un lacónico sí o no, quiero saber si se compromete a mantener las bonificaciones actuales de los impuestos de patrimonio y de sucesiones y donaciones en la Comunidad de Madrid. Le quería preguntar si va a hacer algo por cambiar la ley de dependencia en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo, actualmente, está entre 6 y 8 meses que vaya una persona a casa de la persona mayor para que valore la dependencia, y de ahí a un año en que se le dé. ¿Tiene usted previsto hacer algo para acabar con el paro de los jóvenes en la Comunidad de Madrid? ¿Va a hacer usted algo para los mayores de 50 años, que no tenemos posibilidad de trabajar, aunque tengamos hijos de 12 años y de 16 años? ¿Qué pasa? ¿Que nuestros hijos en un futuro no tienen derecho a nada? Porque si nosotros estamos en el paro y cobrando 400 euros, ¿qué futuro les damos a los niños? Quería saber si va a seguir impulsando las 3 grandes operaciones urbanísticas que hay en Madrid, es decir, la Operación Chamartín, la Operación Campamento y la Operación Vicente Calderón. Pues ahí lo tiene. Ya Lo de no los impuestos ya está respondido. Va a mantener la política fiscal hasta ahora. Dependencia. Bueno, los impuestos efectivamente es que sí, tajantemente. Dependencia. En Madrid, a diferencia de otras comunidades autónomas, los mayores esfuerzos se han hecho no tanto en dar una ayuda económica a la familia que tiene un dependiente, sino en la creación de plazas residenciales, que al final es una solución más cara para la administración, pero es una solución más definitiva
para la familia que tiene el problema de tener a una persona dependiente. Yo voy a seguir por esa línea. Apertura de residencias, más apertura de plazas o concierto de plazas para que las familias que tienen personas dependientes puedan estar mejor atendidos. Paro juvenil y paro de mayores de 50. Paro de mayores, que yo es verdad que lo pongo muy en relación, porque muchas veces se habla solo del paro juvenil, ese primer empleo, pero también es verdad que las personas de mayores de 50 años, como queden en el paro, tienen ese problema para esa reinserción en el mercado laboral, que a veces es más complicado. Y yo creo que en ambos casos, con unos matices en un caso y en otro, pero ambos casos pasan por determinadas bonificaciones y ventajas fiscales para la contratación, en definitiva, incentivos fiscales para la contratación tanto de jóvenes como de mayores de 50. Y respecto a la cuestión de estas grandes operaciones, bueno, hay que ver, lógicamente, cada una por separada. Son operaciones en las cuales intervienen también otras administraciones, pero yo, con carácter general, creo que todo lo que sea generar empleo y generar riqueza, y algunas de estas operaciones van a generar muchos puestos de trabajo directos e indirectos, yo creo que es bueno para Madrid, y en todo caso es muy positivo que en medio de una crisis económica Madrid sea y se perciba como destino para las inversiones, porque eso significa que efectivamente en Madrid podemos seguir creciendo y podemos generar empleo, que, como he dicho, es la prioridad. Sandra. Bueno, ha cogido boli, ha empezado a tomar nota, no lo suelte porque aquí viene otra tanda de preguntas. Estamos contestando casi como en Twitter, 40 caracteres. Efectivamente. Pues a ver si podemos hacerlo así, porque viene otra tanda, como decimos, ya de todo tipo de preguntas, desde las más concretas sobre cuál es su opinión sobre la ley del aborto, la asignatura de religión, hasta las más genéricas. ¿Por qué tienen que votarle a usted cuando el Partido Popular ha incumplido sus promesas? Y, por ejemplo, ¿qué pasa con sus listas? Me gustaría preguntar a la candidata Cristina Cifuentes si va a haber una renovación en las listas del Partido Popular para la Asamblea de Madrid. La he escuchado decir que no iban a consentir ni tolerar cuestiones de corrupción en su partido. ¿Se van a limitar solo a la corrupción, o los maltratadores, los defraudadores de Hacienda, etcétera, etcétera? ¿Esos no quedan excluidos? Señora Cifuentes, ¿usted se considera parte de la derecha indecente, como dice el señor Carmona? Yo querría preguntarle a la señora Cifuentes por qué tenemos que votarles. Todas sus promesas electorales las incumplieron. ¿Cómo nos podemos fiar ahora de ellos? ¿Qué religión profesa y qué piensa al respecto de la ley del aborto y de la formación educativa que se imparte en los colegios? A ver, las listas. Yo creo que eso casi lo hemos abordado, ¿no? Bueno, decir que efectivamente va a haber una renovación. Yo creo que hay que mantener un equilibrio entre gente con experiencia, con gente nueva que entra con ganas, y al final hay que buscar el equilibrio entre renovación y continuidad. ¿Puedo añadir ahí en las listas una cosilla? Rápido, Carmen, para llegar a las... No, es que yo le oí el otro día decir que no, bueno, que no es que le parezca mal, pero que la fórmula que había elegido Esperanza Aguirre de hacerles un examen y tal, bueno, pues que era novedoso, pero que tampoco iba nada. Sin embargo, se iba a colar ahí uno, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Que se iba a colar? El alcalde de Navalcarnero, que al final lo han quitado. Bueno, pero a ver, yo lo que dije es que cada candidato tiene el mecanismo que considera oportuno para evaluar a las personas que forman parte de las listas. El alcalde de Navalcarnero, en todo caso, en la lista de la Asamblea nunca se planteó que fuera, bajo ningún concepto. Yo sí creo que ese sistema de hearing, como forma de conocer a los candidatos, está bien, pero para saber si una persona es corrupta o no es algo más complicado, porque claro, si una persona es corrupta no te lo va a reconocer en una audiencia pública. ¿Y va a incluir también en lo de las listas lo de los maltratadores? Bueno, ahí vamos. Yo quería decir esto porque efectivamente es que un maltratador es un delincuente. Es que un defraudador de Hacienda es delincuente. Es decir, ya no hablamos de un presunto imputado, investigado, por supuesto, ni maltratadores, ni defraudadores de Hacienda, ni delincuentes de ningún tipo. ¿Es investigado? Bueno, a ver. ¿Todavía no hay sentencia? Bueno, a ver, habrá que ver. A mí me parece, por ejemplo, lo digo muy claramente, en el caso de López Aguilar, yo creo que él debería de haber renunciado a su escaño y a su aforamiento, porque estamos hablando de un delito de una especial gravedad social, y además estamos hablando de que ha sido imputado. Yo creo que en ese caso él, desde luego, yo creo que debería de haber renunciado a su escaño. ¿Usted no llevaría a nadie en su lista con ese perfil, no, por supuesto que no. Y además echo mucho de menos las feministas socialistas que normalmente salen. Yo solamente quiero pensar si esto lo hubiera hecho, este presunto maltrato lo hubiera realizado una persona del Partido Popular,
Y bueno, yo no quiero ni pensar lo que estarían diciendo, lo que estarían no diciendo. Ha habido otro ciudadano. Bueno, esto de respecto a la derecha indecente de Carmona es que no sé muy bien a qué se refiere. A mí me parece pues una de estas... Carmona ha dicho que la derecha de Ciudadanos es la decente, para meter a Ciudadanos en derecha, y que ustedes son la derecha indecente. Pues mire, a mí ni el señor Carmona ni nadie me llama indecente, porque yo soy una persona muy decente, que como he dicho antes, trabajo para sacar adelante a mi familia, vivo de alquiler, muy honradamente, y entonces me parece que estas son esas cosas que se le ocurre al señor Carmona. Yo no voy a entrar en esa campaña de descalificaciones. Si él lo quiere hacer, allá él. Yo creo que la persona que descalifica de esta manera lo que está haciendo es calificarse a sí mismo. Pero vamos, francamente es que me parece que esto no... bueno, está un poco habla enfadado por sí porque mismo. Y ya por último, mezcla de Bueno, y hablaban también promesas... de las promesas incumplidas. A ver, yo le diría a este ciudadano que es verdad que ha habido algunas cosas que el Partido Popular prometió que no ha podido cumplir, sobre todo al principio, sobre todo el tema de la bajada de impuestos, que no lo pudo cumplir, bueno, pues porque la situación que se encontró era una situación no mala, sino que estábamos al borde del precipicio. Es que no se podían bajar los impuestos, porque si se hubieran bajado en ese momento, pues probablemente no se hubiera podido atender la sanidad pública o se hubiera podido atender la educación pública. Lo importante es que ahora ya se han bajado los impuestos por fin, porque yo creo en la bajada de impuestos y creo que lo que hay que hacer es la valoración global. Yo el otro día me tomé la molestia de, con programa electoral en mano, contar todas las promesas electorales que había, que son casi 400, y he de decir que están cumplidos más del 80% y todavía quedan 7 meses de legislatura. Yo lo que espero es que mi partido cumpla todas aquellas promesas electorales que contrajo con los ciudadanos. Lo que pasa es que es verdad, porque yo hablo con mucha gente y todo el mundo me dice, o mucha gente me dice, es que no se han cumplido las promesas electorales. Cuando uno ya desciende al detalle, pues sale el tema de los impuestos y sale alguna otra cosa, pero... Por ejemplo, el de la última pregunta. Sí, pero antes de pasar a eso, creo que hay que hacer un balance global. Antes de decidir si un partido nos ha defraudado o no, hay que hacer un balance global y hay que poner en la balanza lo bueno y lo malo. Obviamente luego cada ciudadano pues puede decidir que a pesar de todo no se me ha convencido. Bien, respecto a la última pregunta, bueno, yo creo que el tema del aborto, que es un tema absolutamente terrible, el compromiso electoral que tenía el Partido Popular era sobre todo reformar la ley actual para proteger a las menores. A mí me parece que es un disparate eso de que las menores de edad puedan abortar sin conocimiento y sin consentimiento paterno. Dentro de esto hay ahora un debate, no se sabe si se va a modificar la ley actual, que es una ley socialista. Yo creo que el gran error de Zapatero, lo digo de verdad, fue modificar la ley que ya había, porque cuando hablamos del aborto es un tema muy delicado, es un tema muy doloroso, que afecta a cuestiones que no solo son políticas, sino jurídicas, y también, sobre todo, son morales, que afectan a las convicciones religiosas y a las convicciones morales de cada uno, y por tanto, como digo, es un tema muy delicado. Y yo lo que pienso es, el aborto existe y desgraciadamente en ningún país, ni en España ni en ningún país de Europa se ha podido solucionar esta cuestión. Todos los países de nuestro entorno al final lo que han hecho ha sido regularlo de una manera o de otra. En la Unión Europea, por no ir mucho más lejos, hay 21 países que tienen leyes de plazos y 6 países que tienen leyes de supuestos. Yo creo que nosotros nos encontramos ahora en una encrucijada. Yo quiero esperar a ver cuál es el proyecto que finalmente presenta el Gobierno.